No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los reptilianos. ¡Vamos! Pray, sinner, say a prayer for me. Pray for me. My blood runs cold, like the killer you know, the killer you chose. ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de Eso no dijo Kant. Donde quiera que estén, en su casita, en la sala, en el carro, en el trabajo, les mando un afectuoso saludo. Hoy vamos a hablar de los reptilianos. En el libro de Thomas Hobbes, para quien lo haya leído, el libro de Leviatán, emerge una frase que logra sintetizar de manera magistral de qué va la obra, ¿no? Y esa frase es aquella que dice: el hombre es el lobo del hombre. Y la frase de Hobbes básicamente hace referencia a un lobo en sentido figurado, obviamente, pero lo hace para demostrar que si algo es peligroso a un hombre, ese sería un lobo, y ese lobo es otro hombre. Entonces no hay nada más peligroso para el hombre que otro hombre. No sé si alguna vez has visto la película de La Purga, hace poco la vi, James de Mónaco. Esa película es una excelente prueba distópica de lo que Hobbes intentó decir en su libro. Un hombre sin leyes, sin convencionalismos, sin principios, sin reglas morales que lo rijan, y con la salvedad de que sepa que el crimen está permitido, pues sería lo más cercano a un demonio, una bestia. Y si así fuera el hombre, tendría que vivir única y exclusivamente para cuidarse de no ser atacado, es decir, con el constante miedo de que otros le puedan hacer daño. Es por eso que el hombre, temeroso del hombre, pues pone su libertad en manos de un ente más fuerte que lo proteja, que en este caso es el Estado. Y el Estado se constituye y se compromete a protegerle siempre y cuando los hombres entreguen el monopolio de la justicia y dejen que la ley se encargue de protegerlos. Por ahí en Romanos 13, también en la Biblia, Pablo señala que el Estado no en vano lleva la espada, es decir, tiene el poder y el monopolio de las armas y de la justicia justamente para usarlos en pro de los hombres. ¿Y qué tiene que ver esto con los reptilianos? Pues verás, cuando escuchamos la palabra reptiliano, solemos asociarla a una teoría de la conspiración, ¿no? Que dice que una raza de seres extraterrestres viven entre nosotros y gobiernan desde las sombras. Ni voy a decir que es cierto, ni voy a decir que no es cierto, porque no sé. Hay muchos libros famosos al respecto. Por ejemplo, está el libro de La Granja Humana, de Salvador Freixedo. Está el libro de Las Nubes del Engaño, de Andreas Kaiser. El tema da para mucho, pero yo me voy a remitir justamente al aspecto de lo reptiliano, específicamente al sentido neurológico, a nuestro cerebro. Carl Sagan, este famoso divulgador científico de hace 2 décadas, escribió un famoso libro llamado Los Dragones del Edén, que habla justamente de la constitución de las partes de nuestro cerebro triúnico y su evolución. Y la parte más nueva de nuestro cerebro se llama neocórtex, y la más vieja de nuestro cerebro se llama cerebro reptiliano. En su libro, Carl Sagan utiliza como metáfora el Edén de la Biblia, la caída del hombre, la muerte de Abel por manos de Caín, para indicarnos que la parte más antigua de nuestro cerebro, llamado cerebro reptiliano, fue justamente la que permitió dar inicio a la supremacía del sapiens por sobre las demás especies. Porque la crueldad, dice Carl Sagan, de la que es capaz el sapiens no tiene parangón en la creación. Pues justo por esta parte que controla las emociones más primitivas como la agresión, la territorialidad, la rabia, la violencia, los rituales, la jerarquía social, fue que el sapiens pudo acabar incluso con su antagónico, el neandertal, e imponerse en la cima del triunfo. Pero el sapiens no solo se conforma con ser dominante, sino que le deriva gran placer la crueldad, y todo ello gracias a esa parte reptiliana que poseemos todos nosotros y cada uno sin excepción. Para Carl Sagan, la única forma de que el sapiens evolucione a un estadio superior al que se encuentra y es quitándole esa parte al cerebro, esa parte reptiliana,
Y la única forma de lograrlo, según Carl Sagan, es a través de la llamada inteligencia artificial, que sería, para él, la nueva parte evolutiva del sapiens. Pues bien, la parte más remota de nuestro cerebro, llamado el cerebro de reptil, cerebro reptiliano, controla las tendencias básicas que garantizan nuestra supervivencia: el deseo sexual, el hambre, la sed, el sueño, la búsqueda de comida, las respuestas agresivas. Y esa tendencia en algunas personas domina más fuerte que en otras. Mientras algunas personas utilizan su lenguaje y su razón para llegar a acuerdos o convenciones con otros seres humanos, hay personas que creen que son más fácil el lenguaje de las armas o los golpes. ¿Por qué no decirlo? Porque para ellos son más efectivos. Recuerdo yo mucho cuando leí esta parte, esta descripción que hace este general romano de los vikingos, de los bárbaros. Él dice que para ellos les derivaba gran placer ir a la guerra por placer. Si se podían conseguir algo a través de las armas, lo hacían a través de las armas. El fisiólogo Walter Cannon en 1915 escribió un artículo muy interesante donde afirmaba que el sapiens comparte con todos los animales la respuesta de estrés agudo intermitente. Quiere decir esto: su teoría sostiene que los animales reaccionan a las amenazas percibidas por medio de una descarga general del sistema nervioso simpático, preparándolo para que huya o preparándolo para que pelee, para que defienda su vida. Sí, ¿no? Pues tú vas en el carro, le echas las luces a un venado, el venado recibe una descarga en su sistema nervioso y sale huyendo rápido, ¿no? Aquello lo capacita para huir. La diferencia con el sapiens es que las amenazas no solo son percibidas momentáneamente, sino que el sapiens mantiene las amenazas en su memoria y de ahí se desprende su deseo posterior de venganza y esa gran crueldad con la que él actúa. Esta parte inferior del tronco encefálico de nuestro cerebro, la parte más antigua de la evolución de nuestro cerebro, evolucionó única y exclusivamente para la depredación, para la caza, para la supervivencia, para la reproducción sexual y la pelea. Y en una gran parte de seres humanos, esta es la parte que gobierna, ¿no? Las llamadas neuronas espejo, de las que nos habla el doctor Ramacharán en su libro Lo que el cerebro nos dice, estas neuronas que nos dan la proclividad a la compasión, al cariño, se desarrollaron muchísimo después y aún sabemos muy poco de cómo o por qué evolucionaron. Algunos afirman que evolucionaron por la necesidad de protegernos entre nosotros de que vivíamos en sociedad, pero personas como Richard Dawkins en su libro El gen egoísta afirma que aquello es simplemente una mentira, porque ni siquiera entre nosotros mismos tenemos la garantía de que vamos a ser protegidos, porque las mamás abortan a sus hijos, por ejemplo, o nos matamos unos a otros, o hay familias que se destruyen. La realidad es que, en palabras del autor del gen egoísta, Richard Dawkins, él dice que sentimos un afecto hacia los demás tanto menos que el que sentimos por una piedra, y que lo único que nos mantiene unidos son estos convencionalismos, porque nuestros genes egoístas buscan siempre su propia perpetuación, su propio poder, y de forma natural buscan imponerse a través de una lucha de poder, ya sea que se vea o no se vea. ¿Has visto esa película de El Patriota? Esta película de Mel Gibson. Todo es perfecto, una linda familia viviendo en el campo, pero luego el ejército inglés mata al hijo de un veterano retirado y, como si un demonio se le hubiese metido a este hombre, se convierte de repente en una bestia sedienta de sangre. Y la película intenta transmitirnos justamente el enojo, la rabia, la impotencia, el desagrado, la furia que este hombre siente, de modo que con un hacha, de la forma más cruel, la forma más sádica, destaza a un pelotón de soldados mientras se baña en su sangre, ¿no? Derivándole gran placer, el sentido de venganza. Y este tipo de manifestaciones puede ser justificada si así se quiere, pero al final de cuentas uno debe saber que todos los seres humanos viven, por decirlo así, con una bestia dentro de ellos que puede despertar en cualquier momento, y que al despertar va a ser muy difícil hacerlo volver a la cueva. Podemos decir entonces que, en cierto sentido, de una u otra manera, todos somos reptilianos, pero que algunos mantienen esa parte del cerebro reptiliano calmado, y otros viven a través de los impulsos e instintos que esta parte del cerebro determina. Continúa conmigo en Eso no dijo Kant. Continuamos. Ahora bien, el mundo, diría Nietzsche, ¿no?, se rige por una voluntad, la voluntad de poder. Se puede decir que Nietzsche es el que le dio el armazón, ¿no?, a todas estas ideas del cerebro reptiliano. Él es el padre de los reptilianos. Él diría, el mundo se rige por una voluntad, la voluntad de poder, aquella que se impone por gusto o deseo sobre lo que se quiere o se pretende.
La voluntad del poderoso, que no pide permiso, que crea el mundo conforme a su deseo, conforme a su poder. ¿Por qué? Porque puede, porque quiere, porque así le gusta. No le debe perdón a nadie, no le debe disculpas a nadie. Él construye el mundo que él desea, ¿no? Él se lanza en barcos y conquista un nuevo mundo y establece las reglas sobre las cuales este mundo se va a regir. Esta voluntad de poder, dice Nietzsche, es la que rige la forma en que el mundo se dirige, ¿no? Cuando Estados Unidos cree conveniente, por ejemplo, intervenir en otro país, pues no lo va a decir abiertamente. Lo vamos a hacer porque podemos, porque somos fuertes, porque nadie supera nuestro armamento nuclear, ¿no? No, lo maquillan con eufemismos como estamos dando una respuesta a seguridad nacional para los intereses de Estados Unidos, que no es otra cosa más que decir, quiero lo que tienes y lo voy a tomar, ¿no? Esta ilusión, dirá Nietzsche, de que atrás de los actos de los mandatarios o de los países hay una moral que rige la vida, es falsa, es totalmente una utopía. El mundo, dice él, es cruel, se rige a través del poder. Y luego dice Nietzsche, el poder es bueno porque los poderosos que se imponen crean el mundo a través del poder y no a través de la debilidad. Y justo en ese sentido Nietzsche hace una crítica durísima al cristianismo, porque asegura que el cristianismo revierte estos valores, alienta una moral de esclavos, donde la compasión se impone en detrimento de la fuerza. No diremos más adelante eso. Y Nietzsche mismo confiesa en su biografía que a la edad de 16 años vio el desfile del ejército prusiano entrando a su ciudad triunfante y se dio cuenta que en ello radicaba toda la dinámica de la vida, en el poder, en el poderoso, estableciendo su dominio sobre el vencido, sobre el esclavo. Cuando ves a un narcotraficante tomar el rumbo de su destino a sabiendas de que en cualquier momento puede morir y enfrentándose a un ente más poderoso como es el Estado, que puede hacerle frente, que puede destruirlo, estás viendo en cierta medida esa voluntad de poder de la que Nietzsche habló, y esto sin duda atrae a muchas personas, atrae a muchos jóvenes, puesto que la parte reptiliana del cerebro intenta siempre a todo momento salir y tomar las riendas, tomar el control, ser quien dirija. A pesar de que vivimos en una sociedad que se considera muy civilizada, no debemos hacernos excesivas ilusiones sobre la condición humana. Y la condición humana es esta, que es natural que el ser humano posea una parte reptiliana que es gregaria, que es instintiva, que es natural, que desea la destrucción, que desea el bestialismo, que desea a través de la fuerza tomar lo que quiere, ¿no? Basta ver cómo nos colamos, por ejemplo, en las colas de los supermercados o nos saltamos los semáforos en rojo, que no es más que una demostración de que nosotros también tenemos el control y el poder y podemos hacer las cosas. Por mucho que intentemos evitarlo, el cerebro reptiliano no es el lóbulo cerebral que forma parte de la estructura más primitiva del cerebro y que controla nuestro instinto de supervivencia, se asoma una y otra vez en la dinámica de la vida, ya sea en menor o mayor grado. Se asoma cuando te cruzas el semáforo en rojo y se asoma cuando un mandatario decide presionar el botón que va a lanzar un misil a otro país, ¿no? Se asoma por donde menos lo esperamos. Todo depende de las circunstancias en las que nos encontremos. Si viviéramos en una situación de prosperidad y de seguridad que nos hacen sentir protegidos, pues es muy fácil que nosotros tendamos a ser civilizados y comportarnos de manera civilizada. Pero basta que sintamos en peligro y en la carne propia cualquiera de nuestros privilegios ser atacado, por pequeños que sean, una plaza de cualquier país va a ser tomada, ¿no? Si nos quitan el internet, si no hay comida, una parte del cerebro reptiliano se asoma y dice, hey, soluciona esto, toma el control de la situación. Hay una película muy famosa de Jimmy Carrey llamada Irene, yo y mi otro yo, un tipo al que todo el mundo bastardea, al que todo el mundo pisotea, al que todo el mundo trata mal, hasta que el cerebro saca ese alter ego, esa parte bélica, esa parte destructiva y se convierte realmente en un tipo que toma las riendas, el control. En su libro Cerebro Manual de Instrucciones, John Ratey asegura que no hay nada más difícil para el hombre que ser guiado por la razón y que todos estos movimientos de la Ilustración que pretendían justamente ser guiados por la razón, como en la Revolución Francesa, pues terminaron en la guillotina, ¿no? Decapitando personas, porque al final de cuentas siempre se va a imponer la voluntad de poder que se establece a través de nuestro cerebro reptiliano. Porque si le pides a un hombre que se guíe estrictamente por la razón, es como si le pides a un niño de 4 meses que camine. Es decir, la constitución de nuestro cerebro triúnico, reptiliano, emocional y el neocórtex racional es normal y por lo tanto estará una y otra vez queriendo despertar. En algunas ocasiones tomamos decisiones totalmente emocionales, en algunas ocasiones nos dirigimos totalmente por la razón y en algunas ocasiones es el cerebro reptiliano el que domina. En la película Interestelar hay una parte muy interesante en donde un robot que llevan en una nave dice que está configurado para hablar con el 98% o el 90% de la verdad, porque no puede ser totalmente honesto con seres emocionales, no le puedes decir la verdad a seres emocionales. Entonces bien interesante, como decía Carl Sagan, que la próxima evolución de nuestro cerebro tiene que desprenderse de la parte reptiliana si es que quiere seguir evolucionando. Mientras esa parte permanezca en nosotros, que la Biblia puede asociar al pecado o lo que sea, las sociedades siempre van a estar al filo de una guerra, al filo de la destrucción, al filo de la caída, ¿no? Como estamos en este momento a las puertas de una guerra. Jack Donovan, el famoso escritor masculinista en su libro La Guía del Hombre,
Afirma que lo que el hombre debe hacer con esta parte reptiliana es canalizarla correctamente, canalizar correctamente sus instintos, no suprimirla, no desaparecerla, no hacer como que no exista. Ser conscientes de su existencia, ser conscientes de hasta dónde puede llevarnos la ira, ser conscientes de hasta dónde podemos enojarnos, cuáles son las cosas que despiertan en nosotros el enojo, la ira, el bestialismo, cuáles son estas cosas que nos vuelven a esta área simiesca, y luego canalizarlas correctamente para saber cuándo y dónde utilizar la ira, la territorialidad, la fuerza, y así construir en sus palabras, como dice en su libro, una bestia más completa, una bestia divino humana, ¿no? Es extraño, muy extraño, la forma en que hombres y mujeres canalizamos nuestro enojo. Tan solo hace unos días me percaté de que el centro de la ciudad donde vivo había sido pintado por mujeres enojadas del movimiento feminista. Ojo con esto, que yo estoy muy a favor de la indignación que presentan y el resentimiento que albergan, lo entiendo, pero su forma de expresarlo, a mí como hombre, se me hace estúpido. La forma en que lo hacen, pero creo que llego a entenderlo porque todo tiene una explicación por qué lo hacen de esta manera. Platicando con mi esposa, le comentaba si alguien a mí me arrebatara a mi hijo, ¿no?, o se metiera con mi familia, lo último que me vendría a la mente sería rayar una pared. La realidad es que incorporado a nuestra naturaleza, hombres y mujeres tenemos formas distintas de proyectar nuestra furia. Y esto se ve justamente a que en los hombres hay una hormona diferente en las mujeres, la hormona de la testosterona, que es la que da ese impulso, la que desempeña un rol importante en la expresión de la agresión. Hasta la edad de los 10 años aproximadamente, según los estudios de Lucky Roth, tanto los niños como las niñas, ustedes lo pueden ver, solucionan los conflictos expresando la agresión de forma directa. Se pelean, se cachetean, se jalan el pelo, pero con la llegada de la pubertad, los hombres reciben un influjo de testosterona que los diferencia de las mujeres, por lo cual las estrategias de cómo expresan su agresión de ahí en adelante se van a hacer más características de cada género. Las mujeres, por ejemplo, suelen sustituir la agresión física directa de los 10 años por una agresión emocional indirecta. La mujer te agrede emocionalmente de forma indirecta, mientras que los chicos suelen ser más impacientes, irritables y tienden a emprender conductas de riesgo. Con la maduración y con el crecimiento se produce un incremento de este empleo de agresión indirecta y en el periodo adulto la agresión se hace mucho más acentuada en los hombres y en las mujeres mucho más interna. Es por eso que una mujer que se siente emocionalmente devastada no le va a dar por ir a buscar una guerra o tomar un arma, sino que va a hacer cosas que estén acorde a la propensión que ellas mismas tienen en su lado reptiliano, que aunque los dos tenemos un cerebro reptiliano, canalizamos de forma diferente la ira por la hormona que los hombres poseen, que es la testosterona. Así que mientras un hombre se siente asaltado emocionalmente, es mucho más factible que tome un arma, como sucedió en Estados Unidos con el famoso caso de esta persona que violaron a su niño y en medio de la corte sacó el arma y asesinó al violador, a que una mujer lo haga. Es más factible que una mujer degrade en emociones mucho más sutiles o vaya y raye una pared, que para ser sincero eso es muchísimo ya, porque es una manifestación exterior de una ira contenida. Pero los hombres manifiestan esta ira de una forma diferente. ¿Qué dirá entonces Nietzsche de esto? Nietzsche dirá que no nos hagamos ideas, que lo que rige al mundo, en realidad lo que rige al mundo es el poder. Y ese poder obviamente se desprende de esta parte reptiliana. Todos somos reptilianos. Quédate conmigo. My blood runs cold, like the killer you know.
Muy bien, Nietzsche afirmaba que la decadencia del cristianismo era la culpable del nihilismo de su época. La decadencia moral de la fe y su incapacidad de estar a la par de los grandes cambios sociales había hecho que en las personas emergiera una tristeza, un sentimiento de vacuidad con la muerte de Dios que los perseguía. Y personas con esos sentimientos, decía Nietzsche, son difíciles de dirigir. Nietzsche le reclamó al teólogo famoso Strauss por haber abandonado los dogmas cristianos en pro de un cristianismo positivo científico, diciendo que era la más grande estupidez que podía haber cometido y que era la prueba más grande de que estaba muriendo. Este sentimiento de vacuidad que surge con la modernidad y sus grandes cambios hizo que muchos dejaran el cristianismo desalentados y cayeran en las garras del secularismo. Hoy Europa está dominada por un secularismo casi extremo y que hace unos años se volvió militante. Por su parte, Charles Dickens, el escritor de la famosa novela Oliver Twist, aseguraba que el creador de este deseo de frustración era la modernidad, que había convertido la vida pristina del campo en grandes urbes inhabitables a las que él llamó pasillos del infierno. El hombre, decía, no fue diseñado para vivir en esas megalópolis, sino cerca de la tierra donde se debe regresar. Hay que decir que estos cambios tan abruptos que vivió la sociedad europea desde el siglo XIX hizo que la Primera Guerra Mundial, que ha sido considerada hoy como una de las guerras más inútiles de todos los tiempos, en ese momento se viese como una salida. La gente fue a la guerra casi como una forma de desahogar penas, como una forma de salir de la frustración que la modernidad le había traído, como una forma incluso de diversión, como una forma de búsqueda de un nuevo futuro, un futuro que solo se podía lograr por medio de la lucha, por la voluntad de poder, por la imposición de las armas de unos contra otros. Pues como siempre lo ha creído el ser humano. Me gustaría culminar con dos cosas. Si Nietzsche tiene razón, entonces el cristianismo tiene razón en cierta manera, porque la vida que Jesús pide a sus seguidores es por mucho la forma más difícil de vida. ¿Quién puede vivir realmente como Jesús lo pide? Puesto que exige todas aquellas cosas a las que nuestro cerebro reptiliano se opone. Por ejemplo, ponerle la otra mejilla a alguien si te abofetea. Cuando eres abofeteado por otro, ahí mete una descarga de adrenalina, de furia, una respuesta simpática a nuestro sistema nervioso. Y lo que Jesús está diciendo es no te defiendas, lo cual es antinatural. Yo bien pudiera alegar que no es que no quiera defenderme, es que de forma natural mi cuerpo, mis sentidos, mi cerebro reaccionan a ese ataque, y la razón del por qué lo hacen es porque la constitución evolutiva de mi cerebro está determinada para reaccionar así. Si no me defiendo, me pongo en manos del otro para que me destruya. En la Biblia satánica de Anton LaVey, él expresa muy bien su desacuerdo con esta idea. Dice que solo los perros gordos e inservibles permiten que los pateen las costillas. Y luego expresa, al que te pegue en la mejilla, quiébrale los dientes. Y esas ideas que pueden ser justificadas forman parte justamente del armazón de las ideas de Nietzsche. Se contraponen al oren por sus enemigos. Y es por eso que Nietzsche hace una crítica muy dura al cristianismo, porque para Nietzsche el cristianismo posee una moral de esclavos. Si bien no se puede vivir una vida como Jesús pide, puesto que nuestro cerebro nos cuela siempre la amada jugada de los instintos, la ayuda ha venido en camino, porque el envío del Espíritu Santo a nuestras vidas nos permite tener el foro interno en control por una fuerza divina que, si bien ya no es interna, procede de lo alto, una fuerza divina, una fuerza externa a nosotros, por lo que el cristiano verdaderamente puede ser una bestia divina humana, como lo decía Soloviev. Y mientras más el cristiano se someta verdaderamente a esa fuerza espiritual, pronto será más evidente que está por encima de esa moral reptiliana, pues es capaz de evidenciar una vida que va en contra de todo sentido común. Esta frase, divino humana, que pertenece a la tesis de Soloviev, está en concordancia con las ideas de Jack Donovan. Lo peor que puedes hacer es reprimir. No reprimas la ira, no reprimas el enojo, no reprimas esas fuerzas instintivas de tu cerebro reptiliano. No reprimas, porque lo que se reprime mucho tiempo termina explotando con más fuerza. Lo que tienes que hacer es canaliza. El cristiano posee herramientas para canalizar su ira, su enojo, sus crisis de impotencia. Puede lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque en él no gobierna esta parte reptiliana sino la espiritual. Y la segunda cosa que debes de saber, y que es muy importante, es que actualmente estamos a las puertas de una guerra. Y muchas cosas se dicen y se escuchan, y muchas cosas se van a decir y se van a escuchar. Pero recuerda siempre algo, las guerras nunca tienen un telón moral detrás que las justifica. Siempre son motivadas por luchas de poder, de saber quién es el que manda. Y en estas nuevas guerras modernas, lo que se está jugando otra vez es saber quién manda. Y de nuevo esa dialéctica de poder, de saber quién es el que se impone sobre quién, vuelve a emerger en pleno siglo XXI para saber quién es al que le toca gobernar. Hasta luego.